Buenas tardes, ya terminamos de saludarnos, de besarnos, de decirnos cuánto nos queremos, cuánto nos extrañamos y ahora nos disponemos a esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo entre nosotros e ilumínanos para que esta palabra que vamos a compartir nos llene de tu sabiduría. Amén. Hoy tengo un tema que me parece bonito, del santo cura de Ars. Cielo, purgatorio e infierno. Qué fuerte, ¿no? Y el santo cura de Ars habla de algo bien. Todo católico, miren esto, todo católico, ya sea practicante o dietético, cree que va para el cielo. Todo. Cuando yo ya me vaya a morir, me confieso y listo, limpio todo y para el cielo. Y hay una palabrita que escucho mucho y es, yo me contento con llegar al purgatorio. Les tengo malas noticias. Todo aquel que apunta al purgatorio, en su mayoría, va para el infierno. Estas son revelaciones privadas de Santa Gertrudis de Herta, del santo cura de Ars, de Padre Pío, porque nos explica el Señor en la Biblia que la mediocridad y las aguas tibias Él las escupe de su boca. Nosotros siempre, siempre, siempre debemos luchar por llegar a la santidad. Cuando yo lucho por mi santidad, hay una alta probabilidad de que llegue al purgatorio. Es muy rara la persona que puede decir murió y va en volador para el cielo. Yo me pongo a pensar en una revelación también privada muy bonita, cuando Padre Pío se le aparece a uno de sus monjes y le dice que él tuvo que pagar 3 días de purgatorio. 3 días de purgatorio. Padre Pío, ¿qué nos espera a nosotros? Y entender que el cielo es esa meta prometida. Es como, ¿ustedes sabían que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio habló más del infierno que del cielo? ¿Luchó más con los demonios? Una de las cosas principales que el Señor manda a sus apóstoles y a sus discípulos es: lleven el Evangelio a todo el mundo, expulsen demonios y sanen a los enfermos. Qué bonitas, estas 3 cosas nunca las tenemos en cuenta, pero eso el Señor nos lo reveló a todos. Es la función de cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes expulsaron un demonio? Cuando viene alguna posesión o algo así, lo primero que veo es que es como cuando en la sopa, en esa sopa grasienta, uno echa una gota de limón y toda la grasa se hace así. Así ve uno cuando alguien tiene una posesión, eso es como psh, todo el mundo se abre. Entonces, hoy explicaremos como conceptos básicos que nos trae la Biblia sobre estos 3 estados. Cuando nosotros morimos no tenemos 3 alternativas como todo mundo piensa. Solo hay 2, cielo o infierno. Punto. Pero el infierno es la manifestación de la gran misericordia de Dios, porque Dios no obliga a nadie a estar con Él. A nadie. Él no le pide a nadie que tú tienes que hacer esto. No. Sugiere, invita, llama, pero no impone. Tiene que nacer de nosotros la voluntad de estar con Él. Pero el infierno fue creado
en esa misericordia de Dios para decirte, si tú no quieres estar conmigo, tranquilo, puedes estar allá. Él no nos obliga a nada nunca, pero son nuestras acciones los que nos hacen partícipes de ganarnos el infierno. Qué triste que en lugar de eso se nos olvida que el Señor es todo misericordia. ¿Cuál es la característica más importante del cielo? El amor. ¿Cuál es la característica que resalta en el infierno? El odio. Porque en el infierno todos se odian contra todos. Las almas condenadas contra los demonios entre sí. Pero sobre todo, ellos despotrican y blasfeman contra Dios porque se condenaron. Pero ¿sabe qué es lo que más odian ellos? Las almas condenadas se odian a sí mismas. Y una persona que se odia a sí misma odia a todo el mundo. Entonces, ¿por qué se odian a sí mismas? Porque se dan cuenta que tuvieron la oportunidad de cambiar y no lo hicieron. Cuando nosotros entendemos esto tan grande, entendemos que el infierno es un lugar donde lo que más duele es que nunca un alma en el infierno verá a Dios. Jamás. Tendrá atisbos de lo que era esa belleza, pero ya no participará con el Señor de nada. Cuando nosotros morimos y podemos entrar al cielo, lo que estamos es siendo partícipes de la gloria de Dios, porque nos fundimos en Él de nuevo. Santa Gertrudis de Helfta decía algo bien interesante en sus libros. Decía que cuando un alma se condena, los mismos demonios se pelean por llevar esa alma más rápido al infierno y presentarla al jefe del infierno, para que eso les dé como mayor poder, poder de odio, poder de condenación, poder de nada. No, casi nunca hoy vemos que alguien habla del cielo o el infierno, y ya no hablemos ni del purgatorio. Y es que se nos olvida que cielo e infierno son eternidad. Allá el alma que entra es para toda la eternidad. ¿Es una eternidad viviendo en el amor de Dios o es una eternidad viviendo en el odio permanente con todo, contra todo y contra sí mismo? Pero aparece algo bien lindo, el purgatorio. Aquello que oímos, que el que entró al purgatorio ya de hecho se salvó. En el purgatorio se salvó. Pero ¿a costa de qué? De nuevo, no aspiremos al purgatorio, porque lo más posible es que el que aspira a salvarse por refilón en el purgatorio, lo más posible es que termine en el infierno. Aspiremos siempre, siempre a la belleza del cielo, porque en el peor de los casos, aspirando a la santidad y practicando la santidad, llegaremos al purgatorio. Pero, primero, ¿qué es el purgatorio? Vamos a definirlo como lo define. ¿Saben que hice un ejercicio muy bonito? Hice un ejercicio de ¿qué es el purgatorio? Y se lo pregunté a la inteligencia artificial. Y cogí el catecismo y me di cuenta que la inteligencia artificial es una copieta del catecismo de la Iglesia Católica. Dice exactamente lo mismo. Lo único que agrega es esto. El purgatorio en la doctrina católica, entre comas, eso no está en el catecismo, porque el catecismo ya es católico. Es un estado temporal de purificación para aquellos que mueren
en gracia de Dios, pero aún necesitan limpieza de sus pecados antes de entrar al cielo. No es un lugar de castigo eterno como el infierno, sino un proceso de purificación para prepararse a la visión beatífica de Dios. El primer premio en el cielo es entrar a la visión beatífica de Dios. ¡Wow! ¿No les suena eso lindo? Haciendo un resumen, dice, el purgatorio es un estado temporal de purificación. No es eterno como el infierno, sino un proceso que tiene un final. Y ese final es el cielo. Para aquellos que mueren en gracia de Dios, son personas que mueren en amistad con Dios, pero que no están completamente purificados de sus pecados. Su objetivo es la purificación final para que el alma pueda entrar en la visión de Dios en el cielo. Pero ¿qué implica esto de la purificación en el purgatorio? Puede incluir la reparación del daño causado por los pecados, así como la eliminación de inclinaciones pecaminosas y apegos a lo terrenal. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Es una etapa en el camino a la salvación para que aquellos que mueren en gracia. ¿Qué es morir en gracia? Morir de la mano del Señor, morir cumpliendo sus mandamientos, morir con todos sus sacramentos, morir en amor y morir en pureza. En amor y en pureza. Seguir las enseñanzas de Cristo. Pero ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos cuesta, sobre todo cuando esa vecina metiche no hace más que tirarle basura al patio de tu casa y tú tienes que decirle, qué linda basura has tirado hoy en mi patio? Entonces, acordémonos siempre, siempre, siempre. ¿Quiénes son las personas que más fácil nos meten al cielo? Los enemigos. Ahí es donde nos diferenciamos del resto del mundo. Imagínese a esta misma mujer que todas las mañanas tira el popó de su perro, lo tira al patio de su casa. Señora, la vi. No fui yo. Es que la veo. Entonces, ahí es cuando uno dice, wow, y tengo que orar mucho por esta vieja chuchumeca para que el Señor tenga misericordia de ella y se la lleve pronto. No, mentiras. Y la cambie. O que se le muera el perro. Tampoco. Entonces, es cuando yo acepto esas cosas. Mire, los estoicos dicen que la paz interior se alcanza no cuando yo quiero cambiar lo que no puedo cambiar, sino cómo reacciono yo ante lo que no puedo cambiar. Eso da paz. En el cristianismo es cómo reacciono yo ante la maldad del otro y cómo reacciono yo ante lo que no me gusta. Yo al otro no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar cómo reacciono ante eso. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña en el Evangelio. Y por eso, cuando continuamos leyendo esto, el purgatorio es un proceso que ayuda a la persona a recibir esa salvación de manera plena. Padre, el santo cura de Ars, hay una anécdota, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Ars,
uno ve, la iglesia es chiquitita, y tú lo ves en un ataúd de cristal, las manitas están secas y todo eso, pero es prácticamente un cuerpo incorrupto. Y uno lo ve en esa urnita de cristal, y cuando pasas al lado, la cocina era como una chocita que él tenía de barro, de tierra, con 3 palos, un garfio y una olla. Y él lo que hacía ahí era, él no comía sino papas. Papas. Cogía agua, papas, las metía ahí y comía papas. Yo no sé por qué me identifico tanto con él. ¿Será porque yo solo como papas? Entonces, miren esto. El demonio, a veces cuando él tenía más hambre, le tiraba el olla y le tiraba las papas al suelo. Él cogía las papas, las lavaba y se las comía. Y con toda la humildad del mundo, hay una oración muy bonita. Señor, ayuda al demonio que no debe tener nada más que hacer. Luisa Picarreta, cuando el demonio empezaba a hacer ruidos y a moverle la cama para que no pudiera dormir, Luisa Picarreta es la pequeña hija de la Divina Voluntad. Cuando el demonio le movía la cama y le hacía ruidos y le corría las sillas, ella siempre le decía, se ve que no tienes nada más que hacer desde que estás aquí molestando. Ve y coge oficio. Porque también el santo cura de Ars le decía al mismo demonio, no esperes a que yo llame a la Virgen porque sé que eres un cobarde y sales corriendo. Cuando ustedes cogen un rosario en la mano y se sienten atormentados por el demonio, por un pecado o por una tentación, cojan un rosario y verá cómo se acaba esa tentación en par patadas. Pero cuando yo de verdad cojo el rosario y lo rezo, pero ustedes se imaginan, yo me he puesto en esta situación. Un chico sale con una chica y la invita a la discoteca. La chica ha tomado un poquito de más y lo invita a su apartamento. Los chicos llegan al apartamento y están muy cariñosos. No me imagino que la chica coja en medio de su mareo de alcohol y le diga al chico, ¿sabes qué? Dame un segundo, voy a rezar el rosario para no caer. Eso no lo conozco. Pero qué bonito se vería, ¿no? Esos actos son los que nos enseña el santo cura de Ars, en esa humildad y en esa sencillez. Y decía, cuando el sufrimiento del purgatorio es visto como una forma de purificación y no como un castigo en sí mismo, se acepta con amor. ¡Wow! Y aquí quiero profundizar un poquito, porque claro, cuando la gente dice, mire, cuando transmitan por todas las páginas esta charla, ustedes van a sentir, y yo lo amo, que nuestros hermanitos protestantes no se escriben y no se escriben. Moraleja, ellos ven todas estas páginas católicas. Entonces, no se sientan amenazados, porque a mí me han dicho que loco, que fanático, que eso no está en la Biblia, que eso es... Amigos de Manual para Enamorarse, amigos de Las Hijas del Cura, amigos de True Sin Límites y amigos de todas las páginas sociales. Está en la Biblia. Tengo 11 citas en la Biblia. Lo que ellos no quieren aceptar es que ahí no dice la palabra purgatorio. Pero miren las definiciones que encontramos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Me encanta, porque es que cuando ellos empiezan a hacer comentarios, se crea una polémica. Pero cuando uno saca la Biblia, estilo Padre Luis del Toro en Venezuela, ya todo se calma. Entonces, Salmo 66, 12. Dejaste que un cualquiera a nuestra cabeza cabalgara, por el fuego y el agua atravesamos, mas luego nos sacaste para cobrar aliento.
Ahí empieza. ¿Cómo así? Nos dejaste pasar por el fuego para que tú nos sacabas luego. Armstrong indicó que Orígenes y San Ambrosio consideraban que este salmo hace la referencia al agua del bautismo y al fuego del purgatorio. El fuego del purgatorio es un fuego que quema pero no consume, pero se acaba. Hay diferentes tipos de purgatorio, obviamente. Isaías 4:4. Este es muy importante porque esto fue escrito más o menos en el año 700 antes de Cristo. Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén, haya limpiado del interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. El apologista de San Agustín en el libro 20, capítulo 25 dice, en ese libro que se llama La ciudad de Dios, interpreta este pasaje como la descripción del purgatorio y resaltó que el versículo anterior hace referencia a las personas salvadas. ¡Wow! Miqueas 7:9. La cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Qué es eso? ¿Un avión? No. Es lo mismo. Me están diciendo cómo es. Yo no he visto la primera gallina poner aviones. Ponen huevos. Cuando me está describiendo esto, San Jerónimo consideró este versículo una clara prueba del purgatorio. Malaquías 3:3. Se sentará para fundir y purgar. Ojo, purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. ¡Wow! Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo pensaron que esta era una descripción del purgatorio. Aquí viene una muy buena, segunda de Macabeos 12:44. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Aquí es cuando empieza el Antiguo Testamento a hablarnos de la belleza de orar por los muertos. Los judíos ofrecieron expiación y oración por sus hermanos fallecidos, quienes claramente habían violado la ley mosaica. Tal práctica presupone el purgatorio, ya que los que están en el cielo no necesitan ayuda y los que están en el infierno ya no pueden ser socorridos. Aquí quiero hablar de una anécdota que muchos de ustedes conocen, es personal. Cuando yo estaba como productor ejecutivo de un canal de televisión de noticias, no voy a decir que fue de Univisión, Canal 19, en Sacramento. Miren donde me terminé yo me fui allá. A mí me llamó Univisión a decirme que si yo quería ser el productor ejecutivo de noticias de Univisión en California. Yo juraba que iba a estar viviendo en Beverly Hills. Mentiras, me mandaron a la capital. La gente cree que la capital de California es en Los Ángeles. No, es una ciudad que se llama Sacramento. Óiganlo bien el nombre. Sacramento. Sacramento. Y allá yo no conocía a nadie. Entonces mis días libres eran los lunes y los martes.
y Univisión me consiguió una casa muy bonita, en un barrio muy, muy bonito, tranquilo, en la laderita de una montaña. Y a mí la casa era muy linda y llegué a esa casa por una compañera del canal. Y claro, yo no tenía carro, yo no conocía a nadie, no tenía amigos. Entonces el primer lunes o martes uno se va por todo el Valle de Napa a catar vinos. Y a uno le gusta, al comienzo uno lo odia porque le dan una copita así de chiquita. Y yo dije, wow, pagué esto tan caro para hacer todo un tour y me dan una... ¿Qué va? Usted ya va en el 5.º viñedo y ya va borracho. Entonces, en aquella época, claro, uno va una vez, 2 veces, luego el siguiente fin de semana o los siguientes días libres, que eran lunes y martes, te vas a San Francisco, pero ya llevas 3 meses, ya conoces todo alrededor, hasta que un día dije, voy a caminar alrededor de la casa, y me subí a la montañita, y cuando bajé, era un cementerio lindísimo, pero de verdad, no sé si uno puede decir que un cementerio es lindo, pero era lindo. Y tenía en el centro una especie de mausoleo, como una especie de capilla larga, donde los muerticos los enterraban así, como uno encima del otro en las paredes, como tumbas uno encima del otro. Yo, sin saber lo que estaba haciendo, me senté como en una silla larga y empecé a orar por cada una de esas almitas. Yo no sabía que estaba haciendo una de las obras de caridad espirituales más importantes que tiene nuestra iglesia. Lo vine a entender después, cuando ya llevaba ahí muchos días que iba al cementerio. A propósito, yo renuncié porque iban a decir, no, si el productor ejecutivo los días libres se va para el cementerio, un día llega con una metralleta y nos mata, eso es loco. Pero yo entendí sin saber que algo bueno estaba pasando. Mire, la devoción a las benditas almas del purgatorio es tan linda que cuando tú mandas a decir una misa, haces un rosario o la oración más pequeña pero sincera del mundo, con amor, por una almita, y por esa oración tuya, esa almita pasa al cielo, esa almita ya es un santo o una santa. Entonces tú le sigues pidiendo, y esa santa puede ser tu abuelita, puede ser tu exnovio, puede ser tu mayor enemiga. ¡Wow! Si uno ora por los enemigos y se mueren por causas naturales, no porque tú lo provocaste, entonces tú puedes pedir en esa oración por esa personita, tiene más efectividad que la oración de la mamá de esa persona por ella, porque está demostrando tu misericordia, está demostrando que tú de verdad quieres su salvación. Entonces, wow, nuestra iglesia es una belleza. ¿Por qué? Porque orar por las almas del purgatorio nos muestra que es la comunión de los santos. Esas almitas no son santas, pero están prontas a ser santas. Y si esa santidad, un Padre Nuestro rezado con el corazón por esa almita, la pasa al cielo, el Señor le abre las puertas del cielo, esa personita allá al lado del Señor va a empezar a actuar por ti. En las misas funerales yo explico lo que es la Trinidad de nuestra iglesia. En nuestra iglesia está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? En nuestra iglesia católica nosotros tenemos una Trinidad, la iglesia triunfante, que son todos los que ya murieron y ahora se llaman santos, la iglesia purgante, que son todos los que ya murieron y se salvaron, y la iglesia militante, que somos todos los que estamos vivos aquí en la tierra. Bueno, en la tierra y ahora en la Estación Espacial Internacional, pero todos los que estamos vivos. Pero miren esto tan bonito. Estas almitas en el purgatorio ya no pueden hacer nada por ellas mismas. Nada.
necesitan de la oración de la iglesia militante. Entonces esta iglesia militante, al hacer una oración de corazón por esas almitas, puede permitir que esta almita pase al cielo, y ya en el cielo, ellos como santos empiezan a interceder por tus intenciones a la iglesia militante. Por eso nosotros pedimos la ayuda de los santos, la intercesión de los santos. Y Santa Brígida de Suecia decía algo bien lindo: el santo se esfuerza por amor, pero también por interés. En la medida que más personas piden, más crece, le piden a él su intercesión, más crece su santidad y su amistad con Dios. Yo conocí a un padre al que yo reemplacé en Catholic Hospice, y curiosamente a mí me tocó darle la unción antes de que él muriera. Y hubo un momento tan bonito cuando él estaba ya en las últimas, que llega y me dice: Padre, dé esa unción con amor a todo el que lo llame. Unja, unja, unja. Y le decía: ¿y por qué tanta devoción a eso? Y dice: porque yo ya me voy y no me canso de ver miles de personas alrededor mío a quienes yo les llevé la unción de los enfermos durante 20 años. La unción de los enfermos es un sacramento de sanación y perdón. Y entender que puede ser una oración, un rito, pero es que en la carta de Santiago, cuando el Señor nos invita a ungir a los enfermos con el aceite sagrado, puede parecer algo superfluo, cortito, pero hecho con amor, que esa persona, por una bendición en el último segundo de su vida, se salve, que esa persona se convierta en el último momento. Yo creo que el santo de la unción de los enfermos es San Dimas, el buen ladrón que se robó la salvación en el último minuto de su vida. Por eso, la devoción a las almas del purgatorio, si ustedes la tienen, es poderosísima, poderosísima. Mi abuela y mi mamá mi abuela ya murió, y tienen una devoción por las benditas almas del purgatorio muy grande, porque son oraciones que salvan, que unen. Mateo 5:22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego. San Francisco de Sales comentaba sobre este pasaje: es solo el tercer tipo de ofensa que se castiga con el infierno. Por tanto, en el juicio de Dios después de esta vida hay otros dolores que no son eternos ni infernales. Estos son los dolores del purgatorio. Si ve, empezamos a diferenciar cuáles son los pecados que dan condenación eterna y cuáles son los pecados que requieren una reparación. En realidad, todo pecado confesado es perdonado. Todo pecado es perdonado, a excepción de un pecado contra el Espíritu Santo. Y como repetimos muchas veces, un pecado contra el Espíritu Santo es pensar que hay un pecado que Dios no perdona. Pero con arrepentimiento Dios perdona todo. Pero eso no quiere decir que ese pecado perdonado no requiera una reparación. Ahí es cuando aparece la penitencia, cuando aparece la oración, el ayuno y la limosna. Eso, nosotros podemos reparar más fácilmente cuando estamos vivos. Pero si morimos en gracia de Dios y no hemos reparado, ahí aparece el purgatorio, porque ahí o reparas o reparas. Ahí no eliges. En Mateo
5:26. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿Se acuerdan de la parábola del mal esclavo que debía un dinero y cogió al otro y lo ahorcaba para que le pagara una miseria, y cuando el rey le había perdonado toneladas de oro? Es esto. El Señor nos está enseñando a que para entrar al cielo tenemos que tener nuestra alma inmaculada, sin mancha. Mácula es mancha, inmaculado es sin mancha. Entonces, Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio y San Jerónimo concuerdan que la prisión a la que hace referencia este versículo es el purgatorio, y el céntimo representa los pecados más leves que comete el hombre. Yo odio cuando personas llevan 20, 30 años sin confesarse y por fin deciden confesarse. No, padre, no, yo no he pecado. No he pecado. Entonces, uno trata como de enseñarles, mire, no diga eso. El solo hecho, usted fue a misa todos los domingos de su vida. Bueno, en realidad yo no voy a misa porque es que yo no le creo mucho a los curas. Es que usted no va a ir por los curas, usted va a ir a darle gracias a Dios y a que sus oraciones sean presentadas ante el trono del Padre. Usted no va a ir por el cura, ni porque las viejas chismosas de la misa la critiquen. No, usted va a ir a agradecer, pedir perdón y pedir al Señor su guía. Es que eso es muy diferente. Aquí hay una salvedad. Ahora hay una especie de dicotomía, pelea entre los que piensan que la misa en latín es la única válida y los que piensan que no, que sí, que no. Se nos olvida una cosa, y esto me lo recordó mucho un padre que me decía, una señora le decía, es que yo no voy a la misa tradicional sino del latín porque me llena más. Muy bien, pero no entiendo nada. Pero ¿sabes qué? Es que la misa no se está celebrando para ti. La misa, el sacerdote celebra ese rito lindísimo, es al Dios Padre que le estamos ofreciendo a su Hijo. Eso es diferente. La misa es un ofrecimiento a Dios. Es la remembranza, volver otra vez a ofrecer en cada misa el sacrificio, la pasión, muerte y resurrección del Señor al Padre, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ¡Wow! Bueno, yo estoy aprendiendo a hacer la misa tradicional, a ver si algún día lo puedo. Es un poco complicada por el latín. No es que yo no hable latín, es que mi latín tampoco lo entienden. Primera de Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Es que si no quieren verlo, no quieren verlo. No, es que yo no creo en el purgatorio. Pastillitas de ya saben qué, pero está en la Biblia. Mateo 12:32. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará.
pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni este mundo ni en el otro. ¡Wow! O sea que existe en el otro mundo una posibilidad del perdón. ¿Dónde? En el purgatorio. ¿Sí ve? Y está en la Biblia y no lo vemos. Hebreos 12:14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow, qué triste debe ser haber venido todos los domingos a misa o todos los días, haber rezado el rosario, haber hecho horas de adoración, haber sido un gran discípulo del Señor, y que un día cuando estemos muriendo nos digan, y salga Pedro y diga, no, aquí no entras, porque Pedro es el que tiene la llave. Qué fuerte, ¿no? Piénsenlo en su vida. Si usted muriera hoy, ¿a dónde cree que va? Si se muere hoy, pa, pum, una bomba. Si se muere hoy, ¿a dónde cree que va? ¿A dónde cree que el Señor lo va a poner? Y en realidad, como dijo alguien alguna vez, no es ni siquiera el Señor. Somos nosotros mismos quienes nos condenamos en esa última gran tentación. La tentación del demonio después de la muerte, que es el primero que vamos a ver para cobrar. Él se aparecerá a cobrar. ¿Que tú vas para dónde? No, mire todo lo que me debe. Todos estos pecados, y saldrá con una cosa así de recibos firmados con nuestro pecado. San Agustín indica que la exposición sobre el libro de los Salmos, que los hombres se salvarán sin duda después de la prueba de fuego, pero esa prueba será terrible. Ese tormento será más intolerable que todos los sufrimientos más insoportables de este mundo. ¿Usted quiere llegar al purgatorio? ¿Sí oye lo que le acaban de decir? Que los sufrimientos del purgatorio serán más intolerables que todos los tormentos que usted pueda haber vivido en esta vida. Yo no quiero purgatorio. Yo no quiero purgatorio. Apocalipsis 21:27. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estas narrativas del purgatorio nos hacen ver a nosotros algo bien interesante. ¿Hemos entendido la enseñanza del Señor? Y me recuerda esa frase de San Pablo que dice, Señor, ¿por qué lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer que es bueno no lo hago? ¿Cuántas veces ustedes han dicho, hoy voy a ir 1 horita al Santísimo? Y ahí están todos esos demonios atacándolo. No, esta noche tienes que ir a la cena, tienes que ir al centro comercial, no, hay una película buena en esta plataforma, y usted termina por no ir. ¿Cuántas veces ha dicho, hoy voy a rezar el rosario, pero lo voy a sacar ya? Y lo saca y lo pone en la mesita, prepara el altar y la llama su amiga chismosa profesional. Y las 3 horas que usted le iba a dedicar al rosario, 25, 30 minutos, se echó 3 horas hablando del nuevo vecino. ¿Cuántas veces no has dicho, ¿sabe qué? Hoy voy a ir a la misa aunque no sea domingo? Pero salió
el mechudo que le gusta en una foto de Instagram y usted ahí se clavó 4 horas investigándole Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, todo lo que había, hasta llamó a la inteligencia artificial a ver qué le descubría del tipo. Moraleja, usted no entró a orar. Entonces, quiero hacer la invitación de que escudriñen la palabra en 11 citas, 11 citas. Si seguimos hurgando, sacamos más. Sobre el purgatorio. ¿De verdad ustedes quieren el purgatorio? No se conformen con la mediocridad. Busquen la santidad, porque posiblemente tampoco alcancen al purgatorio. Muchas veces cuando tengo que ungir a alguien y me dicen, no, él lleva 4 años en vida vegetal y lo van a desconectar hoy. ¿Y qué le pasó? Nada. Estaba en el baño, se desmayó o se resbaló, se dio un golpe en la cabeza y ahí quedó. ¿Ese hombre tuvo el tiempo de hacer un rosario? ¿Tuvo tiempo de hacer el acto de contrición? Ese hombre dijo, no, espérate, cuando estaba cayendo, no, me hace falta la misa de los últimos 4 domingos, un momento. No, voy a dejar a esa mujer que me hace adulterar. No tuvo tiempo. Mire, con esto de las inundaciones en Texas, cuando yo me pongo a pensar, esas personitas durmiendo, y ¡fua! Esas niñas se las llevó. No sabemos. No busquemos la mediocridad. Busquemos la invitación del Señor cuando dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. No somos perfectos, pero el camino de la perfección nos ayuda a esa santidad. Una santidad que tenemos que buscar todos. Una santidad que nos permite llegar un día al cielo. Pero casi todos los que entran al cielo tendrán que pasar por el purgatorio, porque no hay vida perfecta. Entonces, entender ¿qué se llama un tiempo de purgatorio? Miren, hay unas cosas interesantísimas. Hay almas que estarán en el purgatorio hasta el día del juicio final. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero es que el tiempo en el purgatorio no es ese tiempo relacionado con espacio-tiempo que nosotros estamos acostumbrados en esta vida. Uno lee libros y algunos, por lo que uno logra sacar, se dice de alguna manera que el infierno está en el centro de la tierra, pero más que esté en el centro de la tierra y que el purgatorio sean como túneles o algo así, que alguna vez lo he leído también, más que eso, es un estado espiritual de tormento. No busquemos la mediocridad y oremos por las almas de nuestros seres difuntos. Porque hay almitas olvidadas en el purgatorio que por una oración no han podido pasar. Porque ellas nos necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra intervención ante Dios. Porque es necesario que en esta Trinidad de nuestra iglesia, la oración se convierte así en el hilo conductor que nos une a Dios, a esa Santísima Trinidad. Por eso, para que un día podamos decir, por Cristo, con Cristo y en Cristo, Señor, yo me ofrezco a ti. Te ofrezco mi oración ya no por mí, sino por aquellos que ya no pueden hacer nada por sí mismos. Que hoy nazca entre nosotros esa devoción para orar por las benditas almas del purgatorio. Que si esa almita era tu abuelita, que era una santa, y con una misita pasó, una oración nunca es desechada, porque la administradora de las oraciones es la Virgen,
y la Virgen la otorga a una almita de esa misma familia que murió hace 400 años y que está allá sin que nadie ore por ellos. Oremos siempre por nuestros seres queridos que ya han partido, por nuestros amigos que se han ido, pero sobre todo por lo que no nos han querido, porque ahí demostramos qué es ser un buen cristiano. Que Dios los agarre confesados. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le trajeron a Jesús un endemoniado mudo. Jesús echó al demonio y el mudo habló. La gente quedó maravillada y todos decían: nunca se ha visto algo parecido en nuestro país. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del rey de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos. Enseñaba en las sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y sanaba todas las enfermedades y dolencias. Viendo el gentío, se compadeció porque estaban cansados y decaídos como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: la cosecha es grande y son pocos los obreros. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que mande obreros para hacer su cosecha. Palabra de Dios. Esta primera lectura es bien interesante. Es el momento en el que a Jacob se le cambia el nombre. ¿Ustedes se han dado cuenta de un detalle? En aquellos días, durante la noche, se levantó Jacob, tomó a sus 2 esposas, sus 2 sirvientas y sus 11 hijos. Aquí hay algo raro, ¿cierto? ¿No son 12? Digan, sí. Ya lo sabían. Es que Benjamín no había nacido. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando uno quiere decir una familia numerosa, ¿quién es el Benjamín de la familia? ¿Qué decimos? El menor. Y esta lucha es la lucha que tiene Jacob con el ángel de Dios. Era alguien que estaba en la presencia de Dios permanentemente. Y esa lucha era que Jacob quería que lo bendijera y que lo bendijera y que lo bendijera, y peleó con el ángel. Y hasta que no lo bendiga, no lo suelto. Usted tendrá que tumbarme, pero no lo suelto. Esa debe ser nuestra pelea. Debemos luchar, pero ya no con el ángel del Señor, sino contra nosotros mismos, contra nuestros malos deseos, contra nuestra voluntad humana, contra nuestra concupiscencia, contra todo lo que me aparte de Dios. Es una lucha. Y hasta que yo no la venza y el Señor me bendiga, es que la importancia de esa lucha era la bendición. La obsesión. ¿Por qué Jacob es el padre de una nación tan grande? El pueblo de Israel, la nación elegida por Dios, pésele a quien le pese, cometan los errores que cometan. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, y del pueblo de Israel es que Dios se hace carne en la Virgen. Hay una parte en la Biblia cuando dice: maldito al que maldiga a mi pueblo. Ustedes han visto ya muchos memes en internet que hoy vemos a líderes
que en su momento maldijeron al pueblo de Israel y están muertos. No vamos a ir muy lejos. Chávez, en una entrevista, maldijo al pueblo de Israel. Jacob se ganó ese puesto por su tenacidad, por su insistencia. Y lo que le hirió el ángel fue el nervio ciático. ¿Alguien aquí ha sufrido alguna vez de ciática? Todos los mayores de 20 años. Entonces, por eso en la comida kosher nunca se come el nervio ciático del animal, porque fue el nervio que el ángel le hirió a él. ¿Sabían eso? Digan, no, ya lo saben, mienten. Entonces, cuando él se da cuenta que es la lucha, es que luchar, él luchó, pero luchó para ganarse una bendición. Nuestra vida es lucha para que Dios nos bendiga. ¿Ustedes serían capaces de luchar con el ángel de Dios para que lo bendiga? En estos días escuchaba unas palabras de Fray Nelson Medina, un sacerdote colombiano muy bueno, en la cual explicaba el peligro que tienen nuestros hermanos separados cuando empiezan a decir: yo decreto, yo declaro, yo afirmo. En la Iglesia Católica, yo nada. Ni decreto, ni afirmo, ni declaro. Yo tengo que pedir la aquiescencia y la voluntad del Señor en mi vida. Yo tengo que decir, si tú quieres, si tú quieres. Hay una historia que a mí me encanta y la conté hace como 8 años, pero creo que ya no se acuerdan. Es la historia de un hombre en Colombia que iba a un pueblito que se llamaba Santa Rosa. Entonces él iba con mucho afán en la mitad del bosque y se le aparece el ángel del Señor y le dice: ¿a dónde vas, Mateo? Yo a Santa Rosa, si Dios quiere, y si no también. ¡Pum! Se cayó un charco. Se abría un charco y se lo tragaba. Salía mojado, se limpiaba. Unos kilómetros más adelante, el ángel: ¿a dónde vas, Mateo? Yo a Santa Rosa, si Dios quiere, y si no también. ¡Pum! Al charco. Siguió caminando, se limpió y se secó. El ángel otra vez: ¿a dónde vas, Mateo? A Santa Rosa, si Dios quiere, y si no también. ¡Pum! Al charco. Siguió caminando, se limpió. El ángel: ¿a dónde vas, Mateo? A Santa Rosa o al charco. Tenemos que contar con la aquiescencia y la voluntad divina, no es lo que a mí me dé la gana. Yo tengo que pedirle al Señor. Este sábado tengo una charla bien bonita que me pusieron y me sale algo tan interesante. El nombre de la charla es Mi plan y el plan de Dios. Mi plan y el plan de Dios. ¿Cuál es mi plan y cuál es el plan de Dios? ¿Cómo hacer que eso sea uno solo? ¡Wow! Están invitados, la conferencia es en Los Ángeles. La van a transmitir por una cadena que se llama NS Televisión o algo así. ¿Sí? ¿NS? ¿Cómo? ESNE Televisión. Sí, la pueden ver en internet. Bueno, pero entonces, volviendo a la primera lectura, encontramos que en el Génesis, esa parte linda, cuando ya lo bendice, no te llamarás Jacob, sino Israel, fuerza de Dios. Estamos en un mundo convulsionado. Ayer y hoy, creo, están reunidos el primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos, definiendo qué van a hacer.
hay profecías brutales que se están cumpliendo y no nos enteramos. Se están cumpliendo en nuestras narices, pero estamos ocupadísimos haciendo imbecilidades, haciendo tonterías. Y no nos damos cuenta que está escrito lo que está ocurriendo. Y por eso, termina con esa frase: por eso los hijos de Israel no comen todavía el nervio del muslo, el nervio ciático, porque fue herido por el ángel. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, cara de Dios, porque él al ver el ángel dijo que había visto a Dios. Entonces, cuando llegamos a la lectura de hoy, Mateo nos recuerda algo. ¿Cuál es el milagro más recurrente en los 4 evangelios? La expulsión de demonios. ¡Qué fuerte!, ¿no? Y hoy nos preguntamos muchas veces. En estos días leía un artículo de un prestigiosísimo periódico americano, no voy a decir que es el New York Times, entonces, donde decía, la gente ignorante todavía sigue creyendo en ángeles. La gente ignorante todavía sigue creyendo en el infierno. La gente ignorante todavía cree en el demonio. A otro filósofo le escuché yo una frase que decía: prefiero creer en un Dios que aunque cuando yo muera no exista, no pierdo nada, que no creer en Dios y cuando me muera diga, ups, me equivoqué, sí existía. Pero eso es una visión pesimista de la fe. Nosotros tenemos que creer porque sabemos en nuestros corazones que la vida eterna es real y que Cristo es real. Había un historiador, Josefo, un historiador judío, Josefo, en la época de los romanos, que hizo una descripción de Jesús que para mí es otro evangelio. La descripción que él hace de Jesús siempre se queda con la incógnita. Era un hombre que hacía milagros. No sabemos con qué poder. Fue un hombre que murió por su pueblo y sus pecados. Él dijo eso y lo comprobó resucitando, según dicen los cristianos. Josefo era ateo, pagano, él no creía en nada, pero la manera como presenta a Cristo habla muy bien de algo bien interesante. Su fuerza estaba en la lucha contra endemoniados. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las 3 primeras cosas que el Señor manda hacer a sus apóstoles y discípulos? Llevad el evangelio a todo el mundo. 1. En el domingo leíamos que él eligió a 12 discípulos. Qué curioso que en ese evangelio él eligió, a 72 discípulos cuando estaba en Samaria. Recordemos que Israel es esto, ¿cierto? Aquí arriba Galilea, en la mitad Samaria y aquí abajo Judea con capital Jerusalén. Samaria era considerada totalmente pagana, pero los judíos, fariseos y escribas, para ir de Galilea a Judea, atravesaban el Jordán y se venían por todo lo que hoy conocemos como Jordania y se metían por el norte del Mar Muerto para llegar a Jerusalén. Jesús dijo, no, vamos por Samaria. Y en Samaria, ¿cuál fue la primera red social que él fundó? La samaritana en el pozo. No bastó que él le dijera eso y de una vez ya todo el pueblo lo sabía. Internet era un moco al lado de la samaritana. Pero él se quedó ahí y eligió a 12 discípulos samaritanos. 72 discípulos. Ustedes oyeron 72, ¿cierto?
ya está. Y los mandó. ¿Por qué es importante el número 72? Porque 72 eran los países reconocidos en el mundo en ese momento. En otras palabras, estaba diciendo, id a todo el mundo, llevar la palabra del Evangelio. Cuando vemos que él se centra en la segunda cosa que les dice, expulsad demonios. Es que si tú estás en gracia, nadie en el nombre de Jesús se puede resistir. Los discípulos le decían cuando regresaron, hemos expulsado demonios en tu nombre, porque el que tiene poder es Jesús, el que tiene la sabiduría es Jesús, el que tiene la primacía es Jesús. Y cuando seguimos avanzando aquí en Mateo, ya lo culpan a él que expulsa demonios, decían los fariseos, en nombre del demonio. Y él no recuerda ninguna casa dividida sobre sí misma puede progresar. Y entonces Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sinagogas, sanaba enfermedades, que es la tercera misión, sanar enfermedades. Ustedes son parte de esos 72 discípulos. La diferencia entre un apóstol y un discípulo es que el apóstol vivió, comió y compartió toda la vida con el Señor. 3 años estuvieron los apóstoles. Y los discípulos eran aquellos que se convertían y que servían al Señor. Y lo servían de muchas maneras, como esta. ¿Para qué nos sirve saber todo eso? ¿Cuál es el mensaje hoy? Si unimos las dos lecturas, el mensaje es sencillo. Tenemos que luchar para que Dios nos bendiga. Pero ya no es una lucha contra un ángel, es una lucha contra nuestras propias intenciones impuras, contra nuestros propios pecados que nos obsesionan, contra nuestra propia concupiscencia. Es una lucha. Y en esa lucha, el Señor ya puede rompernos el nervio que quiera, pero que nos bendiga. Porque cuando ya estamos en la gracia de Dios, tenemos el poder como discípulos de evangelizar, de expulsar los demonios que atormentan a tu vida, a tu familia, a tus amigos con la oración y de pedir la sanación. Si nosotros tenemos fe, eso de declarar y decretar es basura, porque el único que sana es Jesús. Todo lo podemos pedir en el nombre de Jesús. Hasta que un día podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la gracia a la que nos llama el Señor. Luchar por la bendición de Dios con nuestros actos y luchar para que un día Él nos reconozca como discípulos suyos. Amén.